Quien contó esta historia dice que fue un día común de jueves, a principios de 2023, cuando André finalmente decidió visitar la concesionaria que acababa de comprar. Era un hombre negro, empresario exitoso, dueño de una trayectoria larga, llena de trabajo duro y nada de ostentación. Incluso con toda la fortuna que acumuló, siempre se vistió de manera sencilla: pantalón de mezclilla, camiseta lisa, tenis comunes. Ese día no llevó reloj caro, no llegó en un automóvil de lujo, no avisó a nadie. Fue caminando con las manos en los bolsillos, casi como si fuera solo un cliente más, curioso. Su objetivo era solo uno: ver cómo las personas trataban a quien no parecía pertenecer a ese ambiente. Para cualquiera, aquello sería solo una visita, pero para André era parte de algo mucho más grande: entender si el lugar que él compró tenía valores parecidos a los suyos. La concesionaria era de esas que llaman la atención solo con pasar frente a la vitrina. Piso brillante, olor a coche nuevo, luces reflejándose en la carrocería de modelos raros, algunos costando más que un departamento. Adentro, el ambiente era silencioso, elegante, casi ensayado, pero bastó que André cruzara la puerta para sentir el aire cambiar. Eduardo, el vendedor más antiguo, estaba apoyado en el mostrador, con su traje impecable y una sonrisa entrenada. Sonrisa que desapareció en cuanto vio quién acababa de entrar. Sus ojos recorrieron la ropa sencilla, los tenis comunes, el gesto discreto. No dijo nada al principio, pero su mirada lo decía todo: este no compra nada aquí. Y ahí es donde la historia empieza a doler, porque nadie imaginaba que el dueño de todo aquello estaba siendo tratado como alguien que no valía la pena atender. Eduardo caminó hacia él con ese tipo de simpatía que no es simpatía de verdad. Una educación forzada, solo para cumplir el protocolo. En lugar de preguntar qué estaba buscando André, el vendedor señaló el pasillo al costado y dijo, con una sonrisa torcida, que los autos usados estaban al fondo. No ofreció agua, no preguntó su nombre, no hizo el mínimo esfuerzo de atención. Era como si le estuviera haciendo un favor al dejarlo entrar. André sintió el peso del juicio en el aire, ese tipo de desprecio silencioso que mucha gente aprende a identificar con el tiempo. Aún así, mantuvo la calma y pidió ver el modelo más caro del showroom. Eduardo giró el rostro, rió por la nariz y dijo algo como: «Ese es un auto de otro nivel, no sé si vale la pena perder». En tiempo. Lo peor es que no fue solo el vendedor. Dos clientes que miraban desde lejos intercambiaron miradas y soltaron risitas contenidas. Una empleada pasó cerca fingiendo que no escuchó nada, pero tenía las mejillas tensas, mirando de reojo. Era ese tipo de silencio que hiere más que las palabras dichas en voz alta. André, por dentro, sentía una mezcla de rabia y tristeza. Rabia por el prejuicio evidente. Tristeza por saber que aquello no era novedad en la vida de muchos como él. Incluso, siendo dueño de la tienda, incluso con toda la historia que tenía en ese momento frente a la apariencia, él era solo el tipo sencillo que no debería estar allí. Pero respiró hondo y se quedó. Porque irse sería aceptar la idea de que ellos tenían razón, y él no estaba allí para eso. Cuando André insistió en ver el auto deportivo más caro, Eduardo caminó hasta él sin esconder la molestia. Hablaba rápido, sin explicar detalles, como quien quiere terminar una conversación inútil. Cada pregunta que hacía André, autonomía, ficha técnica, garantía, era respondida con burla o frases cortas, como si estuviera hablando con alguien incapaz de entender. En ciertos momentos, el vendedor ni siquiera disimulaba. Giraba los ojos, suspiraba, miraba a sus compañeros buscando complicidad. La escena era casi silenciosa, pero llena de violencia. Una violencia que no necesita gritos, solo miradas que dicen: «Tú no perteneces aquí». Y André, con el pecho apretado, seguía firme.
Quería sentir cada segundo de aquello, no por orgullo, sino porque sabía que esa situación revelaba mucho más que cualquier informe financiero. Mientras tanto, otros empleados observaban desde lejos, sin valor para intervenir. Algunos notaban que algo estaba mal, pero fingían estar ocupados, tecleando en el computador, limpiando una mesa que ya estaba limpia, arreglando papeles que no necesitaban ser arreglados. El ambiente era incómodo, casi vergonzoso, como cuando todos saben que algo está mal, pero nadie quiere ser el primero en hablar. André se preguntaba cuántas personas habrían pasado por la misma humillación sin que nadie las defendiera. Y aunque no dijo nada, estaba decidido. Esa tienda no sería un lugar donde la apariencia definiera el respeto. Pero nadie allí tenía idea de quién era él realmente. Y ese contraste estaba a punto de explotar en medio del salón. Fue entonces cuando el gerente, Marcos, entró al showroom. Venía caminando apurado, hablando por teléfono, cuando vio a André desde 1900 lejos. En el mismo instante, su expresión cambió. Colgó sin terminar la conversación y corrió hacia el salón. Mientras todos veían solo a un cliente sencillo, Marcos reconoció al hombre que días antes había firmado la compra de la concesionaria. Llegó sonriendo, extendió la mano con respeto y dijo el nombre de André en voz alta, como quien anuncia la presencia de alguien importante. El silencio que tomó el lugar fue inmediato. Todos se detuvieron. Hasta quienes fingían no estar mirando giraron el rostro. La reacción fue casi cinematográfica, solo que real, cruda y incómoda. Eduardo palideció. Sus ojos se abrieron de golpe y la sonrisa falsa se derritió de su rostro como pintura mojada. Antes de que pudiera inventar alguna excusa, Marcos lo presentó ante todos. «Gente, este es André, el nuevo propietario de nuestra tienda». No fue un discurso largo ni dramático. Bastaron esas palabras para que el peso de lo que habían hecho cayera sobre cada uno de los presentes. Los clientes se quedaron sin gracia. Los empleados tragaron en seco y Eduardo quedó paralizado, esperando que el piso se abriera para desaparecer. Y André finalmente sintió que el momento que esperaba había llegado. Él no levantó la voz, no hizo un discurso de protesta, no humilló a nadie, solo miró a Eduardo y preguntó con calma por qué había decidido que un cliente sencillo merecía menos atención que los demás. La pregunta quedó en el aire como un golpe invisible. Eduardo intentó sonreír, intentó decir que era un malentendido, que no había sido así, pero la voz le falló. André describió exactamente lo que había pasado. Cada risa, cada comentario velado, cada gesto de desprecio. No inventó nada, no exageró, solo devolvió la verdad. Y cuando habló, no lo hizo solo como dueño de la tienda. Lo hizo como alguien que cargó toda la vida con el peso del prejuicio. El salón, antes lleno de risas educadas y pasos elegantes, estaba silencioso. Algunos empleados bajaron la cabeza. Clientes fingieron ver el celular para no mirar. André respiró hondo y dijo con firmeza que allí nadie sería juzgado por la ropa, por el color de la piel, por la forma de hablar o por cualquier otra cosa que no tuviera relación con el carácter. Si una persona entra por esa puerta, merece ser tratada con respeto, dijo. No era un discurso ensayado, era vivido. Se nota cuando alguien habla con verdad. Y lo más impresionante es que él no parecía enojado. Parecía cansado de ver la misma historia repetirse. Eduardo, sin saber qué hacer con las manos, pidió disculpas. No esas disculpas automáticas de quien solo quiere terminar la conversación, sino las de alguien que comprendió que había sido pequeño. André escuchó, pero dejó claro que las disculpas no cambiaban el pasado. Solo las actitudes cambiaban el futuro. Anunció ahí, delante de todos, que se implementarían entrenamientos y que la cultura de la tienda cambiaría por completo. La atención sin humanidad no tendría espacio. La
Diversidad no sería un discurso bonito para redes sociales, sería una regla práctica. Quien no pudiera tratar a cualquier cliente como ser humano, independientemente de su apariencia, simplemente no quedaría. Al final de ese día, la concesionaria siguió siendo un lugar de autos lujosos y vitrinas brillantes. Pero algo mucho más valioso pasó allí. Los empleados se fueron a casa pensando en lo que habían visto. Los clientes salieron comentando la escena, no por los autos, sino por el carácter. Y André, solo antes de irse, pasó la mano por el capó del auto que quería comprar hacía años. No porque necesitara ostentar, podía tenerlos todos, sino porque en ese momento, por primera vez, sintió que ese lugar finalmente sería suyo de verdad. No por contrato, sino por principios. Y eso, para quien ha sido juzgado tantas veces por la apariencia, era el mayor giro de todos.